Hoy el tema que nos congrega es la presentación de los evangelistas. ¿Y cuáles son los evangelistas que hoy vamos a presentar? Pues vamos a presentar a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan. Son los 4 evangelistas de los cuales vamos a empezar a hablar en estos días y de los cuales nosotros vamos a aprender. Ojalá que todo lo que nosotros conozcamos hoy, así por encimita, lo vayamos usando especialmente para el examen final de este nivel número 9. Entonces, ¿qué vamos a hablar o qué vamos a conocer hoy de los evangelistas? Ya sabemos que son los evangelistas titulares, son 4, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero dentro de esos evangelistas vamos a ver porque hay unas figuras simbólicas que pueden mostrar o simbolizar al evangelista. También vamos a ver de qué manera o qué estilo llevaba cada uno de ellos, mis queridos hijos. Cada uno de ellos también tiene un mensaje central de lo que compartió directamente con nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de ellos va a tener unos temas específicos de los cuales nosotros vamos a ir desarrollando después de la presentación de cada uno de los evangelistas. Eso quiere decir que si hoy vamos a ver a los 4 evangelistas en su presentación, más o menos, después vamos a tomar cada uno de los evangelistas y vamos a ir abordando temas que ellos tienen especialmente para nuestro diario vivir. Recordemos que la palabra de Dios se renueva, es la misma, pero cada día se renueva, y que ese mensaje es para cada uno de nosotros que nos unimos en fe. Bueno, entonces a lo que vinimos vamos a iniciar conociendo quién es San Marcos. Ya sabemos que es un evangelista, ¿verdad? San Marcos es un evangelista, pero hay que saber que según Hechos capítulo 12, versículo 12, probablemente se trata de Juan, el que nosotros llamábamos Juan Marcos, hijo de la señora María. ¿Y quién era la señora María? La señora María no es la de la esquina, no. La señora María era aquella persona que prestaba su casa, ¿para qué? Para las reuniones. ¿Cuáles reuniones? Las que se reunían con los seguidores de Jesús. Entonces eso es lo importante que nosotros vamos a ir conociendo. Son cosas sencillas, pero que vamos a ir comprendiendo. Ahora, Marcos, recordemos, mis queridos hijos, que acompañó ¿a quién? A Pablo y a Bernabé en algunos viajes. ¿Cuáles viajes? Los viajes misioneros. Y eso nosotros podemos encontrar esos viajes misioneros en Hechos de los Apóstoles, en Hechos, capítulo 12, versículo 25 y siguiente. Marcos estuvo también muy cerca ¿de quién? De Pablo, ¿sí? Y estuvo muy cerca cuando Pablo estaba en la cárcel, cuando estaba preso. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Finalmente, mis queridos hijos, lo encontramos en Roma como secretario ¿de quién? De Pedro. Y esa la encontramos también en la cita bíblica, que es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Estos datos, mis queridos hijos, que estamos hablando por encima, nos ayudan a descubrir de dónde fue sacado y juntado ¿quién? Marcos, que se convierte en evangelista. El material, mis queridos hijos, que nosotros podemos encontrar en ese evangelio que tiene 16 capítulos, nosotros sabemos que fue o se escribió ¿en dónde? En Roma, porque allá pasó su mayor parte de tiempo, probablemente entre los años 64 y 70 después de Cristo. Recordemos que nosotros sabemos qué pasó antes de Cristo y qué pasó después de Cristo. Entonces se empezaron a escribir después entre los años 64 y 70 después de Cristo. Y eso pasó después de que Pedro fuera martirizado. ¿En dónde? En Roma, antes de la caída ¿de qué? De Jerusalén. Entonces es un poquito de conocer quién es Marcos, para que nosotros lo tengamos muy presente. Es una presentación sencilla porque con todo lo que vamos a ver a lo largo de nuestros temas, pues vamos a profundizar directamente quién es este evangelista. Ahora, ¿quién es San Mateo, mis queridos hijos? Entonces, hay que saber que San Mateo es el autor del Evangelio
de Mateo, ¿sí? El autor del Evangelio, pues es Mateo, San Mateo, como nosotros decimos. Y hay que saber, ojo, porque el Señor, vuelvo a decir, el Señor llama a personas tremendas, el Señor llama a personas furiosas, el Señor llama al que quiera, porque sabe que de ello puede hacer un gran instrumento. Entonces, el autor del Evangelio de Mateo sería un escriba judío, mis queridos hijos, convertido ¿qué? Al cristianismo. Ese, pues al ser un escriba, mis queridos hijos, conocía muy bien que la Sagrada Escritura, conocía muy bien la Biblia hebrea y todas las tradiciones judías, porque recordemos que era un escriba, pero también la lengua y la cultura griega. A él fue el que llamó directamente el Señor. Algunos estudios, mis queridos hijos, piensan que este evangelio fue escrito por una sola persona, para que nosotros lo tengamos muy presente, pero no fue así. Fue escrito directamente por una escuela de rabinos y escribas cristianos de Antioquía, mis queridos hijos. El nombre de Mateo es un recurso literario para que nosotros lo tengamos muy presente, que pone toda la obra bajo la autoría histórica de un discípulo directo de Cristo. El apóstol Mateo, mis queridos hijos, publicano, cobrador de impuestos, y eso nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Recordemos que es importante que nosotros leamos los capítulos completos, pero vamos directamente a las citas que estamos compartiendo. Es probable, mis queridos hijos, que este evangelio haya sido escrito en la ciudad de Antioquía entre los años 80 y 90, obviamente después de Cristo. Y este evangelio tiene directamente 28 capítulos para que nosotros lo tengamos muy presente. ¿Listo? Entonces, ese es el evangelista que estamos hablando de San Mateo. Entonces ya hablamos de San Marcos, ya hablamos de San Mateo. Como les decía anteriormente, es por encimita, porque más adelante nosotros vamos a profundizar mucho a cada uno de estos evangelistas. Ahora, vamos a ver quién era el evangelista San Lucas. Este evangelista San Lucas, para que nosotros tengamos muy presente, es el mismo que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, y eso lo comprobamos en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Este Lucas también era de Antioquía, en el Asís Menor, y tenía una profesión fundamental, que era médico, mis queridos hijos, para que nosotros lo tengamos muy presente. San Lucas, su profesión era médico. Sabemos que el Señor llamó a pescadores, llamó a médicos, en fin, y nos llamó a nosotros, porque a nosotros nos sigue llamando con profesiones diferentes. Este directamente se convirtió del paganismo griego cristiano. Fue compañero también de Pablo, y eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. No solo en la prisión de Roma, sino también en algunos de sus viajes misioneros que llegaron a realizar. Escribió este libro especialmente en el año 80 y 90 después de Cristo. Hay que saber, mis queridos hijos, que si nosotros vamos viendo la trayectoria, cada uno va apareciendo en un momento diferente y los libros se van escribiendo en una época diferente. Entonces, ahora vamos a ver quién era Juan. Vamos a ver quién era Juan, porque así tenemos que ver quién era. Entonces, hay que saber que nada se sabe con certeza acerca del autor ni del lugar de composición de este evangelio. Aunque, mis queridos hijos, hay que saber muy bien que la tradición desde antiguo se le ha atribuido al apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Lo encontramos directamente en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 19. Lo más probable es que Juan tuviera un grupo, una escuela de discípulos que le acompañaban muy de cerca.
y se encargaban de la redacción final. En pocas palabras, él no lo escribió, eran los discípulos que estaban muy cercanos, que lo que iban viviendo, iban escribiendo especialmente. Otros pueden identificar al autor como el discípulo a quien Jesús amaba. Recordemos que ese discípulo al que Jesús amaba creían que era Juan. En este caso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 23. Ahora, mis queridos hijos, hay que saber que la tensión con el judaísmo que se vivía en ese momento, que presenta este Evangelio, sugiere que pudo ser escrito en algún lugar de Palestina o también en Siria, para que nosotros lo tengamos muy presente, en el que los judíos tenían gran influencia en su movimiento, ¿sí? Y hay que saber que hay algo que tienen los judíos muy claro, y es especialmente la fecha de composición suele fijarse después del año 90 después de Cristo. Entonces hay que saber que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno se escribió en una etapa diferente después de Cristo. Ahora, hemos hablado una presentación sencilla de cada uno de estos discípulos, ¿sí? Evangelistas, digámoslo de esta manera. Y como decíamos, hay que saber que también ellos tienen unas figuras simbólicas en su momento. Vuelvo a decir, estamos hablando o estamos haciendo una presentación que puede ser muy sencilla, pero para nosotros es fundamental para los capítulos o los temas que vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a hablar de las figuras simbólicas de cada uno de estos evangelistas. Y es importante porque para la iglesia, desde sus orígenes, se dio un símbolo a cada uno de los evangelistas. Se fijaron especialmente sobre todo en el principio de cada evangelio y se apoyaron directamente de lo que dice el Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 6 al 7, que nos muestran especialmente unos símbolos de la siguiente manera, o nos los simboliza de la siguiente manera para que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora, ¿cuál sería ese símbolo o esa figura simbólica directamente del evangelista San Marcos para que nosotros lo tengamos presente? El evangelista San Marcos está simbolizado especialmente por el león, y nosotros en este caso conocemos un león. Hemos visto un león y no estamos hablando de los leones que nos salen por aquí. ¡Wow! No. Nosotros conocemos un león. Se simboliza así porque ese evangelio comienza en el desierto, para que nosotros lo tengamos muy presente. ¿Dónde vivían quiénes? Pues los leones. Entonces por eso se simboliza a San Marcos con la figura del león, para que nosotros lo tengamos muy presente, pues por su figura y de dónde es. Ahora vamos a conocer un poco sobre el símbolo o la figura simbólica del evangelista San Mateo, porque así como a San Marcos lo simboliza o se le simboliza como el león, pues a San Mateo también tiene un símbolo para nosotros. San Mateo está simbolizado por el rostro humano, la figura humana, el rostro humano especialmente, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos muy presente. Se simboliza así con la figura humana porque el evangelio comienza con la genealogía de Jesús. Y eso lo encontramos en el evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Por eso a San Mateo se le reconoce, o la figura simbólica directamente es el rostro, la figura humana. Entonces ya sabemos que para San Marcos es el león, que para San Mateo es la figura humana, y ya sabemos por qué se le simboliza a cada uno de esta manera. Veamos también ahora a San Lucas. A San Lucas, ¿cómo le simbolizamos? San Lucas, mis queridos hijos, está simbolizado por otro animalito, que sería el toro, que nosotros también ya conocemos el toro. Se simboliza así con el toro porque el evangelio comienza en el templo donde se sacrificaban los ¿qué? Los toros. Entonces, y eso lo encontramos en el evangelio de San Lucas, capítulo 1,
versículo 18 y siguientes. Es importante que ojalá nosotros nos leamos los capítulos completos para comprender un poco más. Entonces, por eso se simboliza como el toro, porque ahí es donde inicia directamente su evangelio. Y por último, vamos a ver la figura simbólica del evangelista San Juan. El evangelista San Juan está simbolizado especialmente por un otro animalito, que es un águila, mis queridos hijos. Se simboliza así porque este evangelista comienza su evangelio remontándose a los orígenes. ¿Y cómo inicia su evangelio? En el principio era el verbo, y lo encontramos directamente en el evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Entonces es importante, mis queridos hijos, que nosotros empecemos a conocer cada uno de los evangelistas, que muchos sabemos, ay, no sabíamos cuáles eran los nombres de los evangelistas, porque hay muchas personas que de pronto se nos pasan, pero hay que saber que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cada uno de ellos tiene un recorrido, que cada uno de ellos escribió el libro en una época después de Cristo, y que a cada uno de ellos se le simboliza especialmente, ya sea con un animal o con la figura humana. Entonces recordemos, a Marcos se le simboliza directamente con el león, a Mateo se le simboliza directamente con el rostro humano, a Lucas se le simboliza directamente con el toro, y a Juan se le simboliza directamente, o la figura simbólica directamente es el águila, mis queridos hijos, para que nosotros lo tengamos muy presente. Y cada uno sabe por qué se le simboliza, o hemos aprendido por qué se le simboliza con ello, para que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora, recordemos que así como hay una historia de cada uno de los evangelistas, de dónde vienen y demás, así como hay unos símbolos, también hay un estilo de cada uno. Cada uno de ellos es diferente, no son iguales, mis queridos hijos. Cada evangelista tiene un estilo propio de escritura y se lo reconoce según por los detalles. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene un estilo de vida diferente, cada uno de nosotros podemos tener un tema, pero cada uno de nosotros lo va a dar de una manera diferente. Entonces hay que entender, mis queridos hijos, que este estilo de cada evangelista es diferente. Y comprendamos, cada evangelista tiene un estilo propio de escritura. Es igual, nosotros también tenemos un estilo propio de escritura. Unos hacen la letra más redondita, otros hacen la letra más grande, otros las hacen cursiva, screen, etcétera, etcétera. Pero el estilo de cada evangelista, hay que comprender que cada uno de ellos tenía un estilo de escritura diferente, o se le reconocen por algún detalle. Era lo que pasaba antiguamente. Entonces vamos a ver cómo podemos reconocer el estilo de escritura del evangelista San Marcos, o por qué se le puede reconocer en su momento. Entonces, hay que saber que Marcos, mis queridos hijos, es más bien un periodista. Ese es Marcos, que pasa, mis queridos hijos, la noticia narrando los hechos de una manera franca, directamente, espontánea, inmediata. Entonces, a San Marcos lo reconocemos especialmente por eso que hacía. Se conoce directamente por eso, si fuera un periodista, por su manera de expresarse, por sus maneras de decir las cosas, por su manera tan espontánea que era directamente al compartir las noticias y todo lo que estaba pasando en su momento, para que nosotros lo tengamos en práctica. Ahora, mis queridos hijos, Mateo también vamos a ver de qué manera nosotros se podría reconocer en su momento. En Mateo hay que saber que lo podríamos simbolizar, o lo podríamos más bien mostrar como algo diferente, y es que lo podemos mostrar como un catequista. ¿Por qué? Porque Mateo directamente es quien explica el mensaje ordenado. Es aquella persona que explica esos mensajes en orden, los aclara. Es aquel que muestra sus elementos para que puedan ser mejor comprendidos y retenidos.
Entonces ahí lo tenemos fundamentalmente, y cuando nosotros leamos el Evangelista de San Mateo, pues vamos a ver su manera de narrativa. Cuando leemos a San Juan vamos a ver de qué manera se expresaba y demás. Entonces Mateo es un poco más catequista, enseña un poco mejor las cosas, se sabe explicar un poco mejor el mensaje, porque él le encanta ordenar sus elementos, para que puedan ser comprendidos, ser mejor comprendidos, especialmente por cada uno de nosotros o de los de su EPA, o que sean más bien retenidos. Ahora, vamos con San Lucas, que también es importante para nosotros, mis queridos hijos, saber la manera con la cual se expresaba. Entonces ya habíamos hablado que Marcos lo vemos directamente como el periodista, ¿sí? Que a Mateo lo podemos ver directamente como el catequista, y a San Lucas habíamos hablado que es, o habíamos dicho directamente que es un médico que se preocupa mucho por la salud. Entonces, ese es directamente San Lucas. Por eso él busca especialmente en enfatizar su mensaje por la salvación, tanto de los cuerpos como de las almas. Es también un historiador que ordena los hechos, y está preocupado especialmente por la justicia y la igualdad, para que nosotros lo comprendamos. Entonces, crean, mis queridos hijos, que el Señor ha llamado, ha escogido a cada uno, digámoslo de esta manera, con un pensamiento, con un carisma, con un estilo de vida, pero que de todos se vale el Señor. Y por último, mis queridos hijos, tenemos al evangelista San Juan, una vez más. Y a San Juan hay que verlo más bien que él es un teólogo, mis queridos hijos, un teólogo. Él siempre busca la reflexión sobre el acontecimiento o los acontecimientos de Jesús. Y siempre San Juan se procura en profundizar en los designios o los significados que tiene lo que el Señor dice. Entonces siempre va a buscar explicar, dar respuesta, desmenuzar, mostrar y decir especialmente lo que el Señor quería o quiere anunciar en su momento. Entonces hay que tener muy en claro, mis queridos hijos, que él es un teólogo, que es un poquito más exacto y que busca especialmente sacar reflexiones de lo que va diciendo el Señor, de esos acontecimientos que compartió con el Señor, y que él siempre está procurando profundizar en su significado para que nosotros también lo podamos comprender. Entonces, eso serían directamente la manera con la que nosotros podemos directamente conocer el estilo de cada uno de los evangelistas. Pero también, mis queridos hijos, cada uno de esos evangelistas, pues fueron llamados por el Señor los escogió de esa manera, pero también cada uno viene a compartir un mensaje central dentro de cada uno de los evangelistas, de los evangelios. Vuelvo a decir, mis queridos hijos, esta es una presentación muy sencilla de cada uno de los evangelistas, porque más adelante vamos a empezar a profundizar sobre cada uno de ellos. Pero esto que estamos hablando nos ayuda mucho en el momento que ustedes tengan que hacer su quiz, porque ustedes van a hablar a nombre propio como si fueran el evangelista. Ahora, cada uno, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen un mensaje central. Y eso es lo que vamos a comprender en este momento. Vuelvo a decir, más adelante lo vamos a profundizar, pero aquí es importante que lo tengamos muy presente. Entonces, ¿cuál será el mensaje central del evangelista San Marcos? Su mensaje central, primero que todo, nosotros lo podemos también mostrar, que su mensaje central es la cruz, mis queridos hijos. ¿Por qué? Porque en la cruz está su preocupación de demostrar que Jesús es un Mesías, que Jesús es servidor y que su misión se cumple en el momento de su entrega por fidelidad y amor. ¿En dónde? En la cruz. Eso es lo que es el mensaje central directamente del evangelista San Marcos. Para que no se nos olvide, su mensaje lo transmite por medio de la cruz, para que nosotros lo tengamos muy presente.
Su preocupación, habíamos dicho, que es demostrar que Jesús es que el Mesías, que Jesús es el servidor y que su misión se cumple en el momento de su entrega por fidelidad y su amor en la cruz, o sea, la muerte en la cruz. Entonces, siempre que nosotros veamos o escuchemos el evangelista San Marcos, vamos a reconocer que directamente su mensaje central es la cruz, es la cruz. Pero de la misma manera, Marcos también tiene su mensaje central que vino a proclamar por medio de su evangelio. Su mensaje central del evangelista San Marcos es el reino. El reino es el mensaje central del evangelista San Marcos. ¿Por qué es el reino? Porque se preocupa, mis queridos hijos, por demostrar que Jesús es el Mesías, descendiente de Abraham y de David. Eso lo debemos de tener muy presente. En él, mis queridos hijos, se cumplen las escrituras, se renueva Israel y se inaugura el reino de Dios. Por eso cuando nosotros leemos el evangelista San Mateo, vamos a encontrar a qué se parece, a qué se parece, a qué se parece. Entonces, ese es su mensaje central, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y esa es la manera que él lo muestra. Entonces, siempre que escuchemos el evangelista a San Marcos, nosotros vamos a recordar siempre que su mensaje central es procurar que todos lleguemos, que todos nos acerquemos y que todos conozcamos. Es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Sigamos, mis queridos hijos. Ahora, vamos con el evangelista de San Lucas. Entonces ya vimos a Marcos, ya vimos directamente a Mateo y vamos con San Lucas. A ver, ¿con qué mensaje central nos sale el evangelista de San Lucas? Su mensaje central del evangelista San Lucas es especialmente la libertad, la libertad. ¿Por qué? Porque el evangelista San Lucas se preocupa por probar que Jesús, como profeta, viene a realizar la justicia y la liberación total, total, ¿sí? Porque este evangelista muestra también cómo los seguidores de Jesús deben escuchar, ¿qué? Su palabra, pero más que escucharla, es que la escuchen y la pongan en práctica, mis queridos hijos. Entonces, ese es el mensaje central como nosotros podemos descubrir al evangelista San Lucas. Su mensaje central es la libertad, porque nos lleva especialmente a que todos escuchemos la palabra de Dios, pero más que escuchar la palabra de Dios, las pongamos en práctica. Y por eso nos dice cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Cómo nosotros podemos asumir ese camino maravilloso. Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos cómo podemos descubrir ese mensaje central de cada uno de los evangelistas. Entonces, recapitulemos antes de pasar a San Juan. El de Marcos, directamente nosotros decíamos que es la cruz. La cruz. El de Mateo, nosotros habíamos dicho que su mensaje central es el reino, el reino, el reino de los cielos. El de San Lucas, habíamos hablado que nos habla directamente de la libertad. Y por último llegamos al evangelista San Juan. San Juan. Su mensaje central, o el mensaje central directamente del evangelista San Juan, es la vida, mis queridos hijos, la vida. Porque especialmente San Juan se preocupa por mostrarnos a Jesús como la señal que el Padre nos da para que encontremos una vida eterna, una vida en abundancia. Este evangelista, mis queridos hijos, también nos viene a mostrar cómo Jesús es el centro de todo el comportamiento moral y ético. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es lo que nos hace entrar y qué es lo que no nos hace acercarnos al reino de Dios? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener muy presente al conocer cada uno de los evangelistas que nos van llevando y nos van encaminando hacia la presencia de Dios.
Ahora, mis queridos hijos, nosotros debemos de saber que cada uno de estos aspectos que hemos mencionado anteriormente nos van a llevar a tener un desenlace en unos temas que vamos a tener a futuro. Eso quiere decir, mis queridos hijos, que cuando nosotros profundicemos, por ejemplo, en San Marcos, vamos a ver a Jesús como hijo de Dios, porque eso nos lo va a mostrar directamente el evangelista. Vamos a ver cómo San Marcos nos va a enseñar cómo nosotros debemos de cargar la cruz, porque recordemos que era uno de sus símbolos. Vamos a ver también cómo San Marcos nos enseña que es casa de oración, ¿sí? Mi casa es casa de oración y la han convertido en una cueva de ladrones. También vamos a ver cómo San Marcos nos va a demostrar que Jesús no está muerto, que Él vive especialmente para la vida eterna. Pero de la misma manera, cuando veamos al evangelista de San Mateo, vamos a conocer un poco el significado de los sermones, porque recordemos que Mateo directamente nos va a mostrar todo lo que hacía el Señor. Vamos a conocer directamente cómo eran lo de las misiones que se tenían en su momento. Vamos a conocer un poquito de las parábolas, que las parábolas también son importantes para nosotros, y vamos a ver cómo se nos enseñó a hacer comunidad. Entonces vuelvo a decir, cada uno de estos personajes, de estos evangelistas, como Marco, como Mateo, como Lucas y como Juan, van a tener un desarrollo después de esta presentación, pero también es importante que nosotros vayamos comprendiendo y viendo qué vamos a conocer directamente también de este evangelista San Lucas. Y hay que saber que con San Lucas vamos a ver la afinidad que directamente el Señor tiene con los pobres, la afinidad que el Señor tiene también con las mujeres, la afinidad que el Señor tiene con los pecadores, la afinidad que el Señor tiene con los enfermos. Y vamos a comprender que toda esa afinidad nos va a mostrar a un Dios misericordioso. Y eso es lo que nos muestra Lucas. Nos viene a mostrar directamente que con el Señor se rompe toda cadena, que es lo que nos muestra Mateo, que directamente el Señor es, o lo mostramos directamente como el rey, pero el rey con corona y mando, pero no está coronado de esa manera, sino está especialmente para el servicio, y que su cruz es la que llevamos cada uno de nosotros. Y por último, cuando veamos directamente al evangelista San Juan, pues el evangelista San Juan nos va a mostrar y vamos a conocer qué es lo que él dice cuando dice, yo soy agua de vida. Eso lo vamos a conocer. Cuando dice, yo soy el camino. Cuando dice, yo soy la resurrección. Yo soy el pan de vida. Entonces, mis queridos hijos, cada uno de estos evangelistas que se ha escrito directamente en unos años acordados, uno después de otro, pasando un tiempo, nos van a llevar a conocer por qué el Señor escogió a estos 4 evangelistas y por qué estos 4 evangelistas nos dan a conocer a Jesús desde un punto de vida diferente. Recordemos, cada uno fue escogido con sus errores, con sus debilidades, con sus chocheras y demás, pero el Señor se vale de eso que somos cada uno de nosotros para evangelizarnos y dar testimonio de vida. Entonces, mis queridos hijos, recordemos entonces las figuras simbólicas, la de Marcos el león, la de Mateo el rostro humano, la de Lucas el toro y la de Juan directamente habíamos hablado que es el águila directamente, el águila. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy presente. Y habíamos hablado también de esos símbolos maravillosos que cada uno tiene, o su mensaje central. La cruz directamente, podríamos hablar de esa corona del reinado, podríamos hablar de esas cadenas rotas, podríamos hablar también de ese pan que se comparte directamente. Habíamos hablado directamente también
de cada uno de los estilos de vida que ellos tenían o cómo los simbolizábamos. Entonces, para lo que tengamos muy presente, este es un abrebocas, una apertura, ¿sí? Una introducción para que cuando empecemos a ver cada uno de los evangelistas, pues nosotros ya nos estemos familiarizando de lo que es cada uno de estos evangelistas. Entonces, este solo es la presentación de ellos, porque después vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos bajo esos apartados que le había dado a conocer anteriormente. Y esto que hoy hemos hablado, esto que hoy hemos compartido, lo debemos de tener muy presente, porque cada vez que nosotros escuchemos la proclamación del Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nosotros vamos a comprender a qué se está refiriendo o cuál fue el estilo de vida o de narración que nos están dando a conocer, cuál fue el estilo de escritura de cada uno de ellos, y así nosotros comprendemos el contexto. Ya saben, cuando se nos hable de San Marcos directamente, sabemos que él dio a conocer o nos habla directamente desde esa cruz, y así con cada uno de los evangelistas. Entonces pongamos en práctica, estudiemos, profundicemos y preparémonos para que nuestra próxima clase pues ya podamos empezar con el primero de los evangelistas y empecemos a desarrollar cada uno de esos temas que decíamos anteriormente que nos van a dar a conocer cada uno de los evangelistas. Muy bien, con esto culminamos esta formación bíblica de esta noche diciendo: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.